Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y le vamos a pedir que Él nos enseñe su palabra. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has dado la vida, la salvación, la bendición tuya. Y ahora, Señor, estamos dispuestos para recibir tu palabra. Señor mi Dios, toca el corazón de mis hermanitos, háblales a sus vidas. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy vamos a ver, hermanitos, Lucas capítulo 13, verso 1. Como ustedes saben, vamos progresivamente, así como está su Biblia escrita, vamos pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, con el fin, hermanitos, de abarcar toda la Biblia. Gracias al Señor, hermanitos amados, pues ya tenemos un poquito más de un año que hemos comenzado desde el libro de Mateo, así como va su Nuevo Testamento, y hemos llegado hasta Lucas, hermanitos. Vamos viendo toda la palabra de Dios. Si usted está atento a estas transmisiones, habrá escuchado, hermanitos, y aprendido toda la escritura. Ese es el fin, hermanitos, la meta. Y claro, abarcamos primeramente Nuevo Testamento, y con la ayuda del Señor, y si seguimos en la tierra todavía, llegaremos también al Antiguo Testamento. Muy bien, hermanitos, vemos Lucas capítulo 13, verso 1, y el título es Arrepentirse. Dice así la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Amén. Muy bien, hermanitos, encontramos en este pasaje acerca de unos judíos que estaban platicando con el Señor Jesús. Le estaban contando, dice la palabra, de un acontecimiento terrible, del cual, hermanitos, pues ellos estaban lamentándose, pero también narrándole al Señor. Vamos a ver la respuesta también del Señor y por qué esa respuesta, por qué de esa manera. Dice, hermanitos, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, hermanitos amados, literalmente se puede entender que los judíos estaban haciendo sacrificios así conforme a la ley del Señor, y que la sangre de ellos se mezcló con esos sacrificios. Pero también se puede entender, hermanitos, y es también con sentido, de que precisamente en los días de sacrificios, entonces este hombre impío, gobernante Pilato, cometió asesinatos precisamente en esas fechas, coincidente con esas fechas. O sea, mezcló asesinato con el tiempo en que ellos ofrecían sacrificios al Señor. Sea que ellos mismos hayan muerto, o este hombre haya revuelto ese tiempo de asesinatos con sacrificios, bueno, sí era una obra terrible, pero vamos a ver, hermanitos, por qué el Señor Jesús habla de esta manera. Dice el 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Hermanitos amados, esa era la respuesta del Señor. Sabemos, hermanitos, como se ha mencionado mucho en otras transmisiones, que Él había dejado su omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe, un atributo de Dios. Y Él es Dios, Hijo de Dios, hecho carne, el Verbo se hizo carne. Y hermanos amados, bueno, por causa del Espíritu Santo, Él sabía
lo que había en los corazones. Y esta es la dirección a la que nos lleva este pasaje, hermanitos. Bueno, tal vez alguno pues no entienda por qué esa clase de respuesta del Señor parece una respuesta de confrontación. Ellos parece que están hablando, platicando, narrando lo que le había acontecido a estos galileos, pero el Señor les hace esta observación en forma de pregunta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? O sea, el Señor está viendo la intención, el corazón, el pensamiento de estos hombres que tal vez amablemente le platicaban lo sucedido. Y bueno, uno podría pensar qué había de malo o en qué estaban obrando mal. ¿Qué era, hermanitos? Pues el mal proceder de estos hombres, ya que la respuesta del Señor es también la siguiente. Dice el 3, y ahorita le explico el 2 y el 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muy bien, hermanitos, así responde el Señor. Y hermanos amados, da otro caso también. Y después de leerlo, ya hermanitos, le explico todo junto. Le voy a conectar el 2, el 3, el 4. Dice, le leo todo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y dice el 5, os digo, no. Si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muy bien. La instrucción es arrepentirse. Por eso el título de esta transmisión, arrepentirse. Hermanitos amados, el Señor había escudriñado los corazones, pensamientos de estos hombres. Y hermanitos amados, esto nos lleva también a nosotros a reflexionar que aún de las cosas más sencillas, cosas que nosotros como humanos podríamos decir que son simples, o sea, podríamos argumentar, es una simple plática. Yo solo decía, o esto nada más es un comentario. Bueno, en la palabra del Señor también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Podría alguien, hermanitos, pues hasta sorprenderse y decir, bueno, aún de platicar, solamente hablar, comentar o narrar, también hay pecado. Uno comete pecado a la hora de simplemente platicar, tener una plática con otra persona. Bueno, no es tanto, hermanitos, el platicar, aunque en Proverbios dice que cuando uno abre mucho la boca o habla mucho, siempre hay pecado entre esas palabras. O sea, hablar mucho, hablar y hablar y hablar, hermanitos, podría uno incurrir en pecado, porque ya hasta la lengua se podría soltar. El libro de Santiago ya habla de la lengua, que el que refrena su lengua, bueno, es un hombre sabio. Pero vamos más a fondo, hermanitos, ya que él está platicando, ellos le están narrando, pero él responde y él dice, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Y bueno, hermanitos, uno diría, ¿de dónde sale esto? Porque les responde
de esta manera si ellos solamente le estaban platicando? Porque él detectó algo, hermanitos, y este es el desarrollo de este tema. En el 2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? O sea, hermanitos, aquí se viene a aclarar las siguientes palabras del Señor Jesús, porque Él escudriñó esos corazones, esas pláticas, esos pensamientos. O sea, una simple narración. Ellos decían: mira, pasó esto, Pilato cometió asesinatos y así. Y bueno, hermanos amados, cual haya sido la situación, si los que estaban buscando a Dios y ofreciendo sacrificios, y llegó Pilato por orden de él, los mataron y hubo sangre humana derramada, o que él cometió asesinato no directamente a los que ofrecían sacrificios, pero igual se mezcló la sangre. Sea esto, hermanitos, lo que haya acontecido, lo que el Señor Jesús se enfoca es en lo siguiente: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Esto quiere decir, hermanitos, que ellos, los hombres que le platicaban, le contaban esto, tenían algo en su corazón, vamos a decirlo así, un criterio o una opinión. Ellos, aunque no lo decían abiertamente, pero estaban maravillados, sorprendidos. Ellos estaban, hermanitos, fascinados, como diciendo: mira lo que les pasó a ellos, a los que tomó Pilato y mezcló su sangre con los sacrificios. Y el Señor también les habla de otro caso, de 18 a los cuales se les cayó encima la torre Siloé. Fue un accidente, fue un hecho histórico, verídico, del cual también él narra lo mismo. Y él respondía en el 3: os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿Por qué esta respuesta? Porque ellos pensaban en su interior, estos que les pasó eso, el sacrificio que ofrecían, y Pilato llegó y los mató, ¿qué clase de hombres eran? O sea, todo judío, hermanitos, y también nos incluye a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ellos tenían un entendimiento, así como nosotros, muy parecido, hermanitos. En ese entendimiento, ellos pensaban: al que mal le va, pues es porque hizo mal, algún mal grave hizo, y por eso le está yendo mal. Y también nosotros los cristianos pensamos muy parecido por algunos principios bíblicos, como está escrito: decidle al justo que le irá bien, y también dice: mal le irá al impío. Eso está en el libro de Isaías. Bueno, entonces pensamos: este terminó mal porque algún mal ha de haber hecho. En otras palabras, se enfocaban en lo que hacen otras personas y no se enfocan en lo que uno hace. Por eso el Señor decía: si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. O sea, abra su corazoncito, hermanitos, y cáptenlo. El Señor respondía a esto: bueno, si ustedes consideran que aquellas personas murieron así y pensaron que eran más pecadores que muchos, o sea, los juzgaban como alguien muy malo, y así les pasó, y ustedes piensan: con razón les fue mal porque eran muy malos o muy pecadores. El Señor dice: mira,
si tú consideras a los demás así, pero yo te digo a ti o a ustedes, tienes que arrepentirte, porque si no, también vas a perecer igualmente. O sea, si uno se ocupa en mirar a los demás, el Señor dice, a ti también te toca arrepentirte, si no te irá igual. Esto se lo digo parafraseándolo, hermanitos. En otras palabras, la fascinación, la sorpresa, la curiosidad que ellos tenían en su corazón de decir, pues qué tan malos eran, que tan mal les aconteció. O sea, en otras partes, y va unido a ese tema, dijo el Señor Jesús, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y no parece, hermanitos, que los estuvieran juzgando. Pero, ya que el Señor Jesús sabía lo que había en los corazones, ellos estaban así fascinados y sorprendidos de ese caso, cómo terminaron sus vidas de los que murieron por causa de Pilato. Y por eso decía el Señor Jesús, ustedes piensan que les fue así porque eran más pecadores que todos. Y esa era la verdad. Ellos pensaban, así terminaron porque eran terribles, que malos eran y por eso mal les fue. Y parecería, hermanitos, simplemente una plática, una opinión, una narración, y como cualquiera puede decir, yo solo decía, yo nada más te lo contaba, era un comentario nada más. Sí, pero eso da evidencia de lo que hay en el corazón. ¿Y qué tiene de malo platicar o hablar o narrar algo que pasó? No, no tiene nada de malo, hermanitos. El problema es que en ellos fue detectado que estaban juzgando, pensando que a estas personas que les fue así es porque eran más pecadores que cualquiera. Pero el Señor también dice en el 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, no solamente se fijen en ellos, también ustedes arrepiéntanse, porque si no van a perecer igualmente. Ya que ustedes piensan que a ellos les fue muy mal por ser pecadores, pues también eso te puede pasar a ti si tú no te arrepientes. O sea, el Señor lo que quiere es eso, hermanitos. No que uno opine, observe de los demás, sino que uno se ocupe de sí mismo. Y hermanos amados, que uno se arrepienta. Porque qué fácil es, hermanitos, y qué común se ha vuelto que uno hable de los demás, cómo les va, cómo les acontece, pero uno podría estar mal y no arrepentirse. Y eso, hermanitos, es tremendo. Lo voy a llevar, hermanitos, al libro de Mateo, capítulo 7, para darle referencia de esa misma dirección o ese mismo tema. En Mateo, capítulo 7, vamos a ver desde el versículo 3. Este consejo es para todos, hermanitos, y me incluye a mí. Es para todos, lo incluye a usted también, para que guarde su corazón, las intenciones de su corazón, y también guarde sus palabras. Mateo 7:3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, voy a parafrasearlo, ¿por qué pones atención en lo que hace tu hermano? ¿Cómo es? ¿Cómo se porta? ¿Cómo habla? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué le aconteció? ¿Por qué pones tanta atención en él? Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea,
pones mucha atención en los demás, pero ¿qué tal en ti? ¿Ves que tu hermano tiene una paja en su ojo? Paja, hermanitos, equivale, en este término, representa algo pequeño, algo tal vez insignificante, un detallito nada más en tu hermano, pero le pones mucha atención. Pero sin embargo, tu problema es más grande, porque tú tienes una viga, hermanitos, claro que exageradamente e intencionalmente el Señor Jesús dice viga en tu propio ojo, o sea, una madera gigante en el ojo de uno. Esto da a entender, si tu hermano tiene un detalle, un problema, un asunto, o ha tropezado, o ha hecho mal, o se ha equivocado, ha cometido error o pecado, eso es pequeño a comparación de lo que tú tienes. Tú tienes una viga, pero no te la quitas. Te ocupas de criticar, hablar, observar, ponerle atención a tu hermano, pero tu condición es peor, porque tienes una viga en tu ojo y él solamente una paja, y tú lo haces grande, lo exageras, lo difundes, lo hablas, lo juzgas, tal vez hasta lo menosprecias, pero tú y tu estado están peor. Entonces, hermanitos, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Volvemos a Lucas capítulo 13. Hermanitos amados, bueno, esto es confrontativo. Y claro, hermanitos, que si usted abre su corazoncito, aprendemos de esto también. El Señor nos está diciendo, tú opinas de los demás. Tú miras y observas a los demás y pues se ve reflejado en tus palabras acerca de esos hombres que les fue así mal y piensas que porque ellos eran más pecadores les fue así. Pero dice el Señor, también te puede acontecer así si tú mismo no te arrepientes de lo tuyo. Y hermanitos, aprendemos. Yo aprendo. Para mí, hermanitos, bueno, se lo voy a decir de la siguiente manera. Yo, claro que también tengo ojos y también tengo oídos. Claro que veo cosas, es inevitable. Claro que veo defectos, veo asuntos. Pero para mí dice la palabra del Señor y para todos que el amor cubre multitud de faltas. En otras palabras, he aprendido a mirar con amor a todos los que me rodean, hermanos, prójimos, consiervos, amigos. Mirarlos con amor, y el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra. Los miro con amor. Si veo cosas, como hemos visto en otras transmisiones, puedo juzgar, tengo la facultad de juzgar espiritualmente, no carnalmente, porque carnalmente está prohibido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso ya lo vimos y lo aclaramos. Juzgar carnalmente está prohibido, juzgar espiritualmente no está prohibido. Bueno, podría juzgar con amor, no condenando a mis hermanos, no declarando o argumentando de ellos cosas malas, porque yo no conozco sus corazones. Pero el Espíritu, a través de la palabra, discierne las intenciones del corazón. Y es así como podemos llegar a muchas cosas, a muchas aclaraciones, pero por el Espíritu Santo, con amor y por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios juzga las intenciones del corazón. Pero de eso a ponerles mucha atención, estarlos observando
menospreciarlos, estarlos criticando, decir, ya hizo esto, ya hizo el otro, y enfocar mi atención en ellos. No, mis hermanitos, porque si yo me dedicara a ponerle atención a los demás, me descuidaría de mí mismo. Y eso es lo que el Señor Jesús no quiere. No quiere que usted, al mirar al otro, ya hizo, ya la volvió a regar, ya volvió a pecar, ya hizo esto y otra vez con lo mismo. Se descuida uno mismo, hermanos. Si usted lo hiciera así, su persona estaría tan descuidada, su interior estaría tan descuidado. Hermanitos, es como la ama de casa que en su cocina tiene una ventana hacia la calle. Y de tanto mirar a los que pasan, mirar a la vecina de enfrente, mirar al que está por fuera, pues se descuida de lo que tiene en la estufa, de lo que tiene en el horno, de lo que tiene en el fuego, o de la plancha que dejó prendida. Hermanos amados, por mirar a los demás, uno se descuida. Y dice el Señor, no, tú debes de arrepentirte de lo tuyo. No pienses que los demás son esto y son más pecadores y que por eso les va mal. No, echa de ver tú lo tuyo. Es lo que dice, hermanitos. 3, Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no se arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ustedes que pensaban que les fue así de mal a los demás porque eran muy pecadores, no, también te puede pasar a ti. Es lo que dice el Señor. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, el Señor decía, si ustedes juzgan de esa manera que ellos eran más pecadores, te digo, no, también te puede pasar a ti si tú no te arrepientes. Eso da lecciones, hermanitos, lecciones muy necesarias y muy importantes, porque así es como usted cambia, como usted es transformado, como usted, hermanitos, va creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene ocasión, espacio y tiempo para autoanalizarse. Señor, yo estoy mal en esto. Señor, yo peco en esto. Señor, a mí me falla esto. Señor, yo en esto soy muy débil. Y así le da tiempo de mirarse y, hermanitos, arrepentirse. Y al arrepentirse, el Señor le perdona y usted, claro que cambia. Y cada día va de gloria en gloria y va siendo transformado cada día más y más se parece al Señor. Pero si usted es observador, y ay, mis hermanitos, bueno, lo comento ahora de esta manera, mis hermanos. A mí casi no me gusta platicar solamente porque sí, o escuchar cosas nada más porque sí. Solamente atiendo a mis hermanitos que se acercan pidiendo oración, narrando lo que les pasa para pedir un consejo y hasta allí. Pero yo no estoy plática y plática. Yo veo gente que se les facilita hablar, hablan con uno, hablan con el vecino, hablan con el hermano, minutos y minutos, plática y plática y plática. Yo me incomodo con eso, hermanitos. No soy así. No es que no sea amistoso, no es que no sea cortés, no es de que no me interese la gente. No, hermanitos, es que en esas pláticas surgen toda esa clase de cosas que estamos viendo. Y entre tantas palabras surge el pecado, como dice Proverbios. Entonces, hermanos amados, no me gusta platicar nada más por platicar. Si ese es el motivo, yo me quito, hermanitos. No voy a hablar de cosas, ni voy a oírlas tampoco. No, solamente lo que dice la palabra, hablar lo que es para edificación. Si voy a decir palabra de Dios, amén. O si voy a escuchar palabra de Dios, amén. Palabra que edifica.
Pero una simple plática, me platican esto y bla, 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 y plática. Usted no me verá nada más hablando por hablar con una persona, hermanitos. Solamente escuchar, hablar palabra de Dios y orar, punto. No platicar en la calle, afuera, y ya platiqué con uno y otro. No, mis hermanitos. Incluso a mí me dan miedo esa clase de personas, porque tienen una facilidad para mirar y opinar. Pero el que conoce los corazones es Dios. Ahora, ¿por qué le toco este punto, hermanitos? Porque ellos, o los que actúan de esta manera, incluso si usted lo hace, hermanitos, tenga mucho cuidado, son los que se parecen a estos que está descrito aquí en la palabra de ellos, de que hablaban con el Señor Jesús, pero con un pensamiento interno cierto. O sea, pensando los demás son más pecadores, por eso les pasó así. Y el Señor Jesús les decía, no, arrepiéntanse ustedes también. O sea, hermanitos, va a tener usted que aprender a ya no observar a los demás. Si ve cosas, oímos cosas, usted va en el transporte, va escuchando las pláticas, va viendo a las personas, pero su atención no está en ellos. Más bien, si oye algo, en su interior puede decirle, Señor, bendícelo. Señor, tenle misericordia. Señor, ayúdalo. Esa fue su opinión y su oración breve. Punto. No es para juzgarlo, no es, hermanitos, para pues llegar a un veredicto con las personas o decir son esto o son aquello. No. Siempre amor, siempre misericordia. Pero en cuanto a nosotros, hermanitos, sí ponernos atención cómo somos, cómo estamos actuando. Hermanos amados, las personas que tienen tiempo para observar a otros, ponerles atención, si dijo, si no dijo, si hizo o no hizo, se van a descuidar de sus propios corazones. Y dice el Señor, tienes que arrepentirte también tú, si no perecerás igualmente. Si observas a los demás y los catalogas como terribles, como malos, también tú arrepiéntete. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, ayuda a mis hermanitos. Aprendan prudencia, sabiduría, sensatez. Señor mi Dios, tal vez alguno se pregunte, ¿y entonces de qué va a hablar o de qué va a platicar? Dice tu palabra solo lo que es para la necesaria edificación. Señor mi Dios, también le decías a Timoteo a través de Pablo que deje esas pláticas vanas palabrerías, esas fábulas de personas viejas que solamente pues corrompen esas pláticas. También escrito está, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mis hermanitos, aprendan a refrenar sus lenguas y hablar solamente lo que es necesario y lo que edifica. Señor mi Dios, y que también haya arrepentimiento cuando uno se autoanalice y vea que sí hay faltas en uno. Como está escrito, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Señor mi Dios, mis hermanos, mis hermanas, aprendan esto. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos mañana a las 5 de la mañana. Amén.